Bueno, entonces no solamente estar como a la vanguardia al mismo nivel que las otras capitales del país, sino también estar como al mismo nivel de comercio como las capitales, como otras capitales importantes de Latinoamérica, como es Brasilia o como es México, el Distrito Federal en México. Bueno, una de las soluciones contraproducentes que nos dan esas mega obras, entonces, declarar puentes que generen movilidad. Primero, muchas vías cerradas. Vamos por alguna parte y todo está cerrado. Tenemos que coger desvíos que nos llevan a otro lado. Nos llevan por allá primero a barrios feos que no conocemos. Nos perdemos. Entonces, pues, esa es una de las cosas contraproducentes que nos están trayendo estas mega obras de construcción. Trancones por toda la ciudad. Por donde uno vaya son trancones de media hora, de una hora, espere. Uno ya se aburre ahí y pues es tiempo perdido, es tiempo que uno puede estar utilizando en otras cosas, estando compartiendo con la familia, simplemente algo de trabajo. Cuestiones laborales. Pierde productividad. Sí, o simplemente estar en la casa haciendo pereza, descansando. Entonces es una cosa, primero se pierde productividad. Bueno, otra de las cosas, contaminación visual y auditiva. Visual porque vemos que eso hay un poco de tela verde que está cubriendo casi todas las avenidas. Por ejemplo, la autopista está cubierta de tela verde. Se ven los montículos ahí de tierra y de escombros. El polvero más horrible está empolvando las otras construcciones porque como no le hacen rápido, entonces ese polvero se distribuye por todas las casas, se vuelven horribles. Y eso hace que también sea desagradable para las personas Obvio. Estar en ese tipo de situaciones. Y se estresen. Otra auditiva porque pues en los trancones todo el mundo empieza a pitar. Entonces a pitar, ya se estresan, pues por eso es como la contaminación auditiva. También estamos viendo que son desvíos más largos para llegar al mismo punto, que nos ponen a dar vueltas y vueltas por barrios que ni siquiera conocemos, barrios pues malucos o que nosotros no estamos acostumbrados a ir. Entonces, pues esto es una de las cosas malas que tiene esto. Bueno, para sacar las segundas soluciones contraproducentes, pues las sacamos desde el aspecto de hacer vías rápidas para atravesar la ciudad. Entonces, pues aquí también vemos que hay dificultad para movilizarse de norte hacia sur. Entonces, aquí por pues hacerle un bien a la sociedad o hacerle un bien a la ciudad, estamos viendo que las personas, o sea, si viven en el norte y trabajan en el sur o estudian en el sur y viven en el norte, entonces pues como entran a las 7 o horas muy tempranas, a esta hora se forman trancones muy grandes y muy pesados que solo hacen y retardan pues, la presencia de las personas en sus respectivos destinos. Entonces pues al haber una movilidad pues poco notable desde norte hasta sur, hay un gasto de gasolina, pues tenemos que hacer desvíos, como lo decía ahorita mi compañera, y entonces al hacer más desvíos es más recorrido. Y entonces, pues al haber más desvíos, entonces va a haber un gasto de la gasolina. Entonces, pues esa relación la podemos pues planear en ese sentido. Y con eso. Bueno. También si hay más gasto de gasolina, pues la gente no va a tener pues la misma renta disponible porque le va a tener que echar más o más que no planeaba, cosas que no tenían planeados, presupuesto que no tenía planeado para echarle a su carro para poder movilizarse. Entonces eso va a haber una reducción de la renta de los ciudadanos. Exacto, como estábamos diciendo, veíamos que por la infraestructura que ha tenido Cali en los últimos años, pues hay una dificultad para movilizarse de los extremos de la ciudad, de un lado a otro. Y eso también lo hemos relacionado con que por las mismas vías también se hace mucho más complicado, pues vemos que por las modificaciones tienen que cerrar o se hacen más angostas las vías, haciendo que aún más se dificulte la movilidad para los ciudadanos. También vemos que hay bueno, ya ahí vemos que cómo se afecta pues como la Renta.
la renta de las personas y llegamos otra vez al daño de nuestro ideal. Bueno, otra de las cosas es hacer infraestructuras pues, futuristas. Para eso, para tener unas infraestructuras futuristas, pues se tiene que tener dinero. Todos sabemos que Cali no es una ciudad rica. Entonces, primero la ciudad se tiene que endeudar y me imagino que no son deudas chiquitas, sino deudas grandísimas. No solamente con nuestra nación, sino con naciones de afuera. Entonces vamos a tener un endeudamiento muy grande. Un endeudamiento que nosotros mismos vamos a tener que pagar con los impuestos. Eso también tiene que ver relacionado con la reducción de la renta. Porque si hay más endeudamiento en la ciudad, ¿de dónde van a sacar esa plata? De los mismos ciudadanos. Y al tener más impuestos, pues obviamente se va a reducir la renta y se va a reducir pues el salario de las personas. En cuanto a eso, pues, pues como en las últimas noticias y como rum de la ciudad, pues se ha comentado mucho que en ese momento el alcalde Ospina pues en realidad no hizo licitaciones para las megaobras ni para la construcción para la reconstrucción del estadio para que participáramos en el Mundial Sub-20, sino que en realidad hizo convenios con empresas haciendo que los gastos pues, de estas megaobras aumentaran. ¿Por qué aumentan? Aumentan porque al no haber las licitaciones no hay como una libre competencia entre las empresas que se pueden hacer cargo de esto y vemos que pero solamente ellos ponen los precios que quieran. Exacto, y no se hace un análisis adecuado de los costos y de los materiales también con los que se van a hacer las obras. Si no se hacen como esos análisis de precios, no solamente nos va a tocar pagar más por lo que se está construyendo en este momento, pues lo que se ha denunciado es que debido a que no se hicieron esas licitaciones, no conseguimos mejores precios y se está pagando incluso 6 veces más los costos reales de lo que cuestan estas mega obras. Esto es muy grave, pues bien sabemos nosotros que las cantidades normales que se pagan por estas construcciones son demasiado altas y muchísimo más si las multiplicamos por 6 o 4 veces. Y eso no lo sacan de nuestro mismo bolsillo. De nuestros impuestos, y no solamente eso, sino que no fueron de los impuestos de la ciudad, sino que también nos hicieron otro impuesto adicional. Exacto, hicieron un impuesto adicional que nos va a afectar muchísimo porque me imagino que nadie tenía planeado eso. Exacto, lo de la valorización de las casas. Ajá. Entonces ahí vemos plata perdida y como tampoco se hizo el análisis de los materiales con los que se van a hacer las mega obras, entonces finalmente vamos a ver que en unos 5 o 6 años, si nos va bien, o si no es en un año o 6 meses, cuando se terminen cuando se hayan a partir de que se hayan finalizado la construcción de las mega obras, vamos a ver que van a estar dañadas porque los materiales no eran los adecuados y entonces vamos a tener que volver a invertir en que se hagan otra vez las cosas, que se vuelva a destruir estas zonas para volver a construirlas y que estén en buen estado. Bueno, también eso del endeudamiento de la ciudad nos da una disminución de presupuesto. Pues una disminución de presupuesto es un aumento de impuestos. Si hay aumento de impuestos, pues las empresas van a tener que pagar más impuestos al gobierno, entonces van a tener menos recursos disponibles y eso nos va a generar desempleo. También vemos que asimismo como se disminuye pues el presupuesto de las personas y se aumentan los impuestos en general, entonces vamos a ver que asimismo va a haber una disminución en la renta de las personas y así también va a generar que se disminuya la inversión en la economía. Ajá, y además esto también da que si hay endeudamiento de la ciudad, pues supuestamente destinado a lo de las mega obras, vamos a tener disminución en otras cosas que necesita la comunidad, por ejemplo en hacer escuelas que también se necesitan mucho, en hacer cosas para que la gente se recree, parques. Entonces esto va a haber una disminución como en todo, en la calidad de vida mientras se hacen estas obras de la ciudad y como no se están haciendo rápido o al ritmo que se deberían de hacer para que no se cree todo esto. Exacto, entonces aquí vemos que por la disminución del presupuesto, entonces hay una reducción en la renta y esto también lo podemos relacionar con el aumento de los impuestos. También vemos que los desvíos
más largos para llegar al mismo tiempo, pues hay un aumento de polución, pues porque los carros van a estar más en movimiento. Entonces va a haber más CO2 disperso en la atmósfera y esto nos va a generar una disminución de salud de los ciudadanos. Una menor calidad de vida para los pobladores. Entonces lo que pedimos es que pues agilicen la construcción de estas megaobras. Si supuestamente están invirtiendo tanta plata, simplemente que le metan trabajadores que a sean eso eficaces. y lo traten de hacer lo más rápido posible. Bueno, entonces aquí también vemos que por el aumento de los impuestos disminuyen la inversión y asimismo las empresas se van a ver obligadas a reducir los puestos que demandan en el mercado y eso genera que también haya una pérdida de la renta, pues las personas quedan desempleadas y no tienen como con qué pagar pues sus gastos personales y demás. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos este ciclo. Esperamos que hayan aprendido y que les haya gustado.